Bueno, le damos la bienvenida al maestro Rafael Castellón. Maestro Rafa, buenas noches, bendiciones. Buenas noches, hermano J. Dios le bendiga. Gracias damos al Señor, como decía usted, y a la Iglesia Camino de Gloria, juntamente con sus pastores, el hermano José y el hermano Rocío. Estamos muy agradecidos de esta oportunidad. Bueno, venimos hablando un tema, o haciendo el panorama, como lo hablaba usted, hermano J, de lo que es el libro de los Reyes. Y entramos la clase pasada en lo que conocemos como el reino dividido, el fin de la monarquía en manos de Salomón a causa de su idolatría, de su adulterio espiritual, por decirlo así. Dios decide romper el reino, una triste historia, prácticamente podemos decirlo así, y que se inicia en el año 931 aproximadamente. Les envié una guía para que tengamos más o menos idea de lo que sucedió en cada reino. Por ahora estamos viendo lo que es el reino del norte. Estamos entendido en la clase pasada que el reino del sur le quedó a Roboán, hijo de Salomón, y el reino del norte, fue Dios quien se lo otorgó a un hombre llamado Jeroboán de la tribu de Efraín, y que le falló a Dios también. Al fin y al cabo termina fallándole a Dios y comienza el reino a irse en decadencia, que es lo más triste. Hoy vamos a hablar de dos personajes importantes, como lo es el rey Acab, no importante por las cosas buenas que hizo, porque acá fue un desastre totalmente. Y vamos a hablar del profeta Elías. El rey Acab es el rey número 7 de la lista en la que yo le envié por allí, en la lista de los reyes, el rey número 7, hijo de un hombre llamado Onri. Este hombre Onri le da un golpe de estado. Cuando usted analiza Primera de Reyes capítulo 16, versículo 8, le da un golpe de estado a un rey que estaba establecido allí, que era Elá. Y Onri le da un Sinri le da un golpe de estado a Elá, pero Onri era general del ejército de Elá. Entonces comienza ese combate entre Sinri, quien es el que da el golpe de estado, pido disculpas, es Sinri, no es Onri, quien es el que da el golpe de estado, y Onri, siendo general del ejército, el pueblo se inclinó a él también. Entonces había una parte que se inclinaba a Sinri y otra a Onri. Cito Primera de Reyes capítulo 16, versículo 8 en adelante. Al fin de cuentas termina Onri venciendo, era el hombre del ejército, tenía las armas, tenía el poder militar, y el hombre termina venciendo a Sinri. Este Onri es muy importante, por eso hablo de él, porque ciertamente cuando se funda el reino del norte, su capital, para aquel entonces, establecida por el rey Jeroboán, había sido la capital de Siquén. Siquén había sido la capital del reino del norte. Pero con la llegada de Onri al poder, comienzan a suceder cosas que marcan la historia, por decirlo así. La primera de ellas es que este hombre compró un terreno, una montaña, una localidad que aparece en el 16, versículo 24, si no estoy mal, versículo 24, llamado Semer. Dice así: y Onri compró a Semer, que era el dueño, el monte de Samaria por 2 talentos de plata, y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. El dueño de aquel monte llamado Samaria se llamaba Semer, y lógicamente él, por su nombre, en honor a su nombre, le puso el monte de Samaria. Onri compra este monte y establece allí la capital del reino del norte. Desde ese entonces, estamos hablando aproximadamente en el año 873 antes de Cristo, se establece como capital del reino de Israel, del reino del norte, a Samaria. Algo también trascendental que hizo este rey fue que hizo una alianza con los reyes paganos. En este caso, dice la Biblia que hizo alianza con los reyes allá sidonios, y que las alianzas se sellaban o se pactaban a través de matrimonios.
como lo vimos con Salomón cuando se casó con la hija de Faraón. Fue el primer error de Salomón, hacer alianzas políticas con las naciones paganas, y esas alianzas se celebraban o se sellaban a través del matrimonio. Y precisamente aquí Onri compromete a su hijo, que viene a ser el rey siguiente, con la hija de aquel rey de los sidonios, llamada aquella mujer Bexabel. Jezabel, llamada Jezabel, princesa de los sidonios. El hijo de este hombre es muy importante, es llamado Acab, el rey Acab, el rey número 7 de la lista del reino del norte. Acab se casa con la hija del rey de los sidonios, Jezabel. Jezabel era una mujer de un carácter, tenemos que entender esto, porque en muchas iglesias se habla, y aún la Biblia también lo habla y dice, cuando habla en Apocalipsis, habla de la doctrina de Jezabel. Muchas iglesias hablan del espíritu de Jezabel, y algunos los catalogan o lo describen como un espíritu de seducción, pero en realidad, aunque es de seducción, es un espíritu autoritario que impone cultos a dioses paganos. Es algo que lleva a la prostitución espiritual a través de la idolatría. Jezabel era una mujer de un carácter bien templado. Era una mujer que tenía un carácter bien duro, verdaderamente. Y acá deja mucho que decir, lo vamos a ver a través de esta clase. Deja mucho que decir este hombre, quien tiene la posición de rey, pero es un hombre totalmente gobernado por esta mujer, al punto que él termina adorando a Baal y le edifica un templo en la capital, en Samaria. Y no conforme con esto, también dice que a Acera también le hizo templo y hizo lugares altos para que adoraran a estos demonios. Pero lo más tremendo y abominable es que este hombre establece la religión de Baal como religión nacional. O sea, él derogó, por influencia de su esposa, quita, desaparece, por decirlo así de alguna manera, lo que era la religión que Dios había establecido a través de las leyes, del pacto, de las promesas y todas aquellas cosas hermosas que Dios tenía para este pueblo. Este rey instituyó de manera oficial la religión a Baal en la capital de Samaria, y así se extendió en todo el reino de Israel. Era un hombre que verdaderamente no tenía firmeza para controlar a esta mujer llamada Jezabel, quien de alguna manera, por solamente adorar dioses ajenos, se convertía en enemiga de Dios. Y más allá, que influenció de una manera tan poderosa, porque si domaba al rey, quien era el que tenía la batuta en la mano en el pueblo y podía decir o decretar lo que se hace y lo que se deja de hacer, ella, al tomar la influencia en este hombre influenciado termina perjudicando al pueblo y termina levantando la idolatría de una manera pero muy, muy abominable para Dios, y una manera que corrió, que minó al punto que todo Israel adoraba a Baal, aunque Dios siempre tiene por ahí un remanente, y lo vamos a ver más adelante también. Esta mujer determina desaparecer a los profetas de Dios. Esta mujer había determinado que los profetas de Dios dejaran de hablar de Dios, dejaran de profetizar, de enseñar la palabra de Dios. Y esto pasa hoy en día también, hermano. El espíritu jezabélico se mueve hoy. ¿Sabe cuándo se mueve? Cuando a las iglesias, los líderes prohíben que se preparen en la palabra de Dios, porque cuando usted y yo nos preparamos en las palabras de Dios, estamos escuchando palabra de Dios,
estamos siendo ministrados por la palabra de Dios y vamos a conducirnos conforme a la palabra de Dios. Pero muchas veces pensamos que el espíritu jezabélico se mueve a través de seducciones, de mujeres vestidas muy seductoras dentro de la iglesia y tal. No, hermano, es todo aquello que atenta contra el mensaje de Dios. Los Baales profetizaban sus cosas, nada que ver con Dios. Para ellos Baal, que significaba Señor o significa Señor para ellos, decían que era el Dios de la lluvia, que era el Dios del trueno, que era el Dios del día, que era el Dios de los negocios, que era el Dios de los viajes, que era el Dios de la prosperidad, que era el Dios de todo, hermano. Así que si usted está pensando en algo de eso sobre las cosas de Dios, usted puede estar siguiendo la doctrina jezabélica, y yo también. Por eso es que hay que cuidarnos, y dice la Biblia, bienaventurado el varón que medita en su palabra de día y de noche y que en ella está su delicia. Y por eso es que Dios es el Dios de la prosperidad, yo lo creo, pero él dice que si meditamos en su palabra y si ella es nuestra delicia, sigue diciendo el Salmo 1, versículo 13, no estoy mal, y todo lo que haga prosperará. No es Baal, no es el Mamón, es Dios el que nos prospera y está dispuesto a hacerlo hoy, hermano. Pero tenemos que nosotros deleitarnos en la palabra de Dios. Aquella mujer entonces determinó y dio un plan para perseguir a los profetas de Dios, destruirlos, acabar con la palabra de Dios, porque si hay algo, hermano, que el enemigo quiere, es derrotar a la iglesia del Señor. Es derrotar tu ministerio, es derrotar tu familia, es derrotar tu vida espiritual. ¿Y sabes cómo lo va a hacer? Manteniéndote y manteniéndome analfabeta de la palabra de Dios. Cuando nosotros somos analfabetas de la palabra de Dios, entonces somos presa fácil de engañar. Por eso dice la Biblia en Mateo capítulo 4 que cuando el enemigo tentó al Señor, el Señor se defendió con su palabra. Así, hermano, que si usted y yo conocemos la palabra de Dios, vamos a ser difícil de derribar. Vamos a menguar, pero nos vamos a levantar. Vamos a cansarnos, pero vamos a clamar por las fuerzas que Dios nos da. Esta mujer quería acabar con la palabra de Dios en el pueblo porque ella sabía de que esa palabra iba a despertar al pueblo. Y por eso ella comienza una persecución. Vamos a leer el capítulo 18. Dice la palabra de Dios. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso a Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió, el remanente de Dios. Pero mire allí como dice que Jezabel destruía los profetas de Jehová. Esta mujer era tremenda, malvada, quería acabar con la palabra de Dios, quería acabar con la voz profética de Dios, que es esta palabra que tenemos aquí. Ella quería acabar con lo que Dios quería decirle al pueblo. Así que yo te invito hoy, iglesia del Señor, que no te detengas por nada. Habla la palabra de Dios. Si vas a decretar algo, decreta lo que está en la palabra de Dios. Si vas a desatar una bendición, desata las bendiciones que están en la palabra de Dios. No nos dejemos engañar con que tenemos el poder y no, hermano, el poder está en la palabra de Dios. Es por eso que esta mujer quería desaparecer a los profetas para que sus profetas, los profetas de Baal y de Acera, tomaran fuerzas dentro del pueblo de Israel y pudiesen minarlos al 100%. Al 100%. Pero Dios siempre tiene un plan para derrocar los planes del enemigo. Así que si tú te sientes hoy como que el enemigo ya te tiene acorralado, Dios tiene un plan para sacarte de allí. Así como Dios levantó un hombre llamado Abdías, quien guardó a 100 profetas, Dios levantará a alguien para que te guarde. Dios te enviará la palabra para que tú seas guardado hoy, porque Dios está interesado en aquellos que están interesados en hablar su palabra, en aquellos que están dispuestos a hablar la palabra de Dios. No importa si a los demás les gusta o no les gusta. El compromiso aquí es con Dios. Acá muestra su debilidad. Acá muestra que era un títere de esta mujer.
Por eso la Biblia dice y establece que el hombre y la mujer tienen su lugar dentro del matrimonio y que cada uno tiene un lugar y un lugar honroso. No es que uno es más que el otro y no es que uno es esclavo y el otro es el dueño. No, hermano, cada quien tiene su lugar. Y desde el principio el Señor dejó establecido normas y reglas para el matrimonio. Más adelante en el Nuevo Testamento el Señor es más claro y dice: el hombre amará a la mujer, pero la mujer se sujetará al hombre. Porque Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del hombre y el hombre es cabeza de la mujer. Pero aquí en este caso el orden estaba invertido. Es que es muy difícil cuando no estamos alineados con Dios andar en el orden de Dios. Eso es imposible. La única manera de andar en el orden de Dios es estar bajo la cobertura de Dios y la sumisión a la palabra de Dios. Este hombre estaba totalmente débil de carácter, pero era que estaba lejos de Dios. Porque usted y yo podemos ser hombres de buenos corazones. Podemos ser hombres muy susceptibles, hombres muy sentimentales, pero cuando estamos alineados a las cosas de Dios, hermano, hacemos las cosas a la manera de Dios. De esta manera, este hombre estaba pervertido hasta en su posición en el hogar. Fíjese usted, dice la Biblia, de que este hombre un buen día se antojó de una viña de un hombre llamado Nabot y fue allá y le dijo: ay, Nabot, yo me gusta tu viña, véndemela, vale. Véndemela que está cerca de mi jardín, yo te doy otra, te doy lo que tú pidas. Y Nabot dijo estas palabras: no te puedo vender mi viña porque esa es la herencia de mi familia. El hombre estaba cuidando lo que Dios le había dado a través de la familia. Para ese hombre eso tenía un valor. No importa quién se lo estaba pidiendo, Nabot estaba cuidando lo que había recibido por herencia. Pero este hombre Acab se va triste, relata la Biblia en el capítulo 21. Dice la palabra de Dios, capítulo 21, versículo 4. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Hasta tonto era, definitivamente. Malcriado. Le dijeron que no y se fue a llorar. Se fue como un niño, pues. Así muchas veces nos comportamos nosotros también. Pero hablamos de acá en este caso. Y dice la Biblia que la mujer se le acerca y le dijo: ¿por qué no has comido? Estás decaído de espíritu. ¿Por qué no comes? Y él le cuenta a su mujercita: es que yo quería la viña de Nabot y Nabot me dijo que no. ¿Y qué hace la mujer? Toma la delantera y le dice: mira, ¿sabes algo? Tú eres el rey y tú puedes tomar lo que tú quieres. Quédate tranquilo que yo te voy a dar esa viña. Sigo citando capítulo 21 de Primera de Reyes. Y aquella mujer ideó una carta, y aquella carta tenía un plan perverso, y era que tomaran a Nabot testigos falsos y hablaran en contra de Nabot, que si Nabot hubiese hablado en contra del rey o en contra de Dios, y que este hombre fuese apedreado. Pero Acab consintió todo este plan. Acab no tuvo la gallardía de decirle: mujer, así no se hacen las cosas. Mujer, ¿por qué hay que mentir? Mujer, aquí el que manda soy yo. No, hermano, él dejó que la mujer tomara la delantera. Y es por eso que Dios hoy nos invita a nosotros los hombres no a ser machistas, sino a tomar el lugar que Dios nos ha dado en el ministerio y en la casa. Porque lo voy a decir, hermano, y usted sabe que es verdad lo que voy a decir a continuación. Usted analiza las iglesias, usted convoca actividades a la iglesia y usted ve más a las mujeres que a los hombres. Usted convoca un estudio, un seminario y ve más a las mujeres que a los hombres. Las mujeres preparándose en el ministerio y los hombres en casa. Los hombres con flojera, que llegaron cansados del trabajo, que tengo sueño, que esto. Hermano, Dios sabe que tú trabajas, Dios sabe que tú te cansas, pero si estás cansado, Él te da nueva fuerza. Toma tu lugar, tomemos el lugar que Dios nos ha dado. Entonces la mujer crece dentro de la congregación, gana lugares de honor en la congregación y el hombre allí sigue siendo una visita dentro de la iglesia. Y ahí vienen los problemas,
porque entonces muchas mujeres malinterpretan esto y entonces dice, la líder espiritual soy yo y en la casa también. Y vienen los problemas, se manifiesta Jezabel. Entonces, cada uno en su lugar, ninguno es más que otro, ninguno tiene que ir adelante y otro atrás, los dos deben de ir caminando de la mano, los dos deben de ir juntos en el ministerio, los dos deben de ir juntos en el hogar, en las cosas donde Dios les ha colocado. Este hombre acá nos deja una enseñanza, hermano. Yo siempre he dicho que en la vida hay que aprender dos cosas, las que se deben de hacer y hay que aprender aún las que no se deben de hacer. Se aprenden para no hacerlas. Y acá nos está enseñando hoy lo que no debemos de hacer. Debemos de tomar el lugar y que cada quien tenga su lugar. Tal vez ella podía dar una opinión, pero acá podía decir muy sabiamente, no, así no es. Definitivamente, Jezabel, está bien tu intención, es muy buena, me quieres ayudar, pero así no se hacen las cosas. ¿Por qué? Porque eso costó la sangre de alguien inocente para que este tonto de Acab, el séptimo rey de Israel, el rey más malo que tuvo Israel, tomara aquella viña de Nabot. Y la tomó. Dice la palabra de Dios que después de que mataron a este hombre, él tomó la viña. Versículo 16, capítulo 21. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Pero es que Dios no le guarda nada a nadie, hermano. Hablamos de David, el rey conforme al corazón de Dios, pero que cuando pecó pagó sus consecuencias. La espada de Jehová nunca se apartó de la casa de David. Y mire lo que sucede aquí, apenas este hombre toma posesión de lo que no le pertenecía y de lo que tomó de manera injusta. Mire lo que dice. Versículo 17. Entonces vino palabra de Jehová a Elías. Levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la villa de Nabot, la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Le vino palabra fuerte. Ya tenía sentencia de muerte de parte de Dios. Ya Dios estaba hastiado de este hombre que tuvo el privilegio de ser rey de Israel, pero que nunca representó a Dios y que por su debilidad de carácter representaba a los dioses de su mujer. Recuerdo cuando hablábamos del libro de Josué, de lo que era el yugo desigual. Si ve usted todos los problemas que traen los yugos desiguales, tantos problemas, la influencia, todas aquellas cosas que sutilmente van socavando la fe nuestra, sutilmente van socavando el ministerio, van restándonos fuerza y podemos nosotros quedar tirados en el camino. Ya había sentencia de muerte para este hombre llamado Acab. Pasado algún tiempo, dice la palabra de Dios en el capítulo 22 que Acab decide armar una guerra y invita a Josafat, rey de Judá. Y cuando invita a Josafat, rey de Judá, con un palabrerío lo envolvió allí y entonces dice, bueno, está bien, vamos a la guerra. Pero él reunió a sus profetas, porque Josafat le dijo, mira, vamos a invocar los profetas. Y él llama a los profetas de Baal. Versículo 6. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramot de Galat o la dejaré. Y ellos dijeron, sube, porque Jehová le entregará en tus manos. Esos eran los profetas que él tenía. Se disfrazaban de profetas de Dios, pero en realidad eran profetas del enemigo. Y mire lo que le dijo, anda, que la victoria es tuya. Hermano,
Si usted y yo estamos pasando un problema, una dificultad, una tribulación, cierto o falso, que nos gustaría escuchar una voz que nos dijera, vas a salir, Dios te saca hoy de ese problema. Es verdad, eso nos gusta a nosotros. Si es una crisis económica, el oído lo que está esperando es, Dios te va a proveer hoy. Si es una enfermedad, lo que estamos esperando es, así te manda decir el Señor, hoy te va a sanar. Y ciertamente él iba a una guerra y él lo que quería escuchar era que iba a tener la victoria. Pero mire lo que hace el rey. Dijo Josafat, versículo 7. ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová? Reconoció que eran de Baal. Josafat, aunque estaba ahí medio torcido, uniéndose con Acab, dentro de él sabía que eso no venía de Dios. Y él manda a pedir confirmación por medio de un profeta de Jehová. Dice así, por el cual consultemos. El rey de Israel respondió, Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Ilab, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, trae pronto a Micaías, hijo de Imaí. ¿Por qué no lo quería llamar? Porque Micaías le hablaba de parte de Dios. Y hay gente que no le gusta hablar con uno. Hay gente que no le gusta pedirle consejo a uno porque sabe que uno le va a hablar conforme a la palabra de Dios y que le va a doler. Hay gente que cuando tiene problemas trata de buscar los líderes más blandos. Trata de buscar los líderes que soban bastante, pero no se le acercan a los líderes que le dan con la palabra de Dios. Porque dentro de nosotros queremos escuchar lo que nos agrada. Y eso estaba pasando con Acab. Por eso él dijo, fíjese cómo dice, yo lo aborrezco, porque nunca profetiza bien para mí. Pero ¿cómo te va a profetizar bien, muchacho, si estás haciendo las cosas mal? ¿Cómo te va a profetizar bien cuando has dejado de adorar a Dios para adorar a Baal? ¿Cómo te va a profetizar bien cuando estás asesinando a los profetas? Estás siendo cómplice de tu esposa. No podría hablarle cosas buenas. Tendría que venirle palabra dura de parte de Dios. La Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para exhortar, para redarguir, para corregir, para instruir al hombre, para toda buena obra. Ahí está la palabra exhortación, corrección. Eso es lo que necesitamos nosotros. Acá entonces dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que cuando iban trayendo a Micaías, el profeta de Jehová, los otros profetas le dijeron, mira, ya nosotros hemos dicho que el rey va para la guerra y va a ganar. Tú tienes que decir lo mismo. Tú tienes que decir lo mismo. Yo le invito a leer el capítulo 22 para que entienda lo que estoy hablando. Y entonces Micaías le profetiza lo que él quería escuchar en primera instancia. En primera instancia, Isaías le dice, mira, ¿sabes algo? Ve a la batalla y tú vas a ganar. Y Acab dice, tiene el descaro de decir, por favor, dime la verdad. Él sabía lo que le venía. Y así muchas veces nosotros sabemos lo que nos va a venir, las consecuencias por las cosas que estamos haciendo mal, pero vamos para adelante, hermano. Vamos para adelante. Al fin Dios me va a perdonar porque Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de amor y bueno, y aquí no va a caer rayo y centella y me voy a quemar. Yo voy para adelante. Así estaba acá con ese espíritu terco, hermano. Pero entonces este hombre le dice, ¿sabes algo, rey? Te voy a decir lo que he visto. Voy a leerlo porque aquí hay algo que aclarar, porque sé que hay un texto oscuro aquí que vamos a aclarar aquí. Entonces dijo, oye pues palabra de Jehová. Versículo 19, estoy leyendo capítulo 22. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramón de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré.
Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él le dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Wow, entonces Dios tiene espíritu de mentira allá en el cielo. No, dice que estaban todas las huestes allí, todo el mundo espiritual. En el mundo espiritual hay ángeles buenos, hay ángeles caídos, hay espíritus buenos, hay espíritus malos. Y si no, busque Job, cuando dice que Dios convoca una reunión con todos sus hijos, hablando de hijos como creación directa, que son los ángeles, y ahí estaba Satanás. Entonces, no es que aquí está hablando que el Espíritu Santo se convirtió en mentira o que Dios a sus ángeles los manda a mentir. No, está hablando de un espíritu malo que lógicamente su trabajo es mentir, porque la Biblia dice en Juan capítulo 8 que el trabajo del diablo es mentir y que miente desde el principio. Entonces, este espíritu de mentira era el que estaba obrando a través de los profetas. Ahora, ¿dónde va a obrar un espíritu de mentira? En la gente que le gusta mentir, en la gente que no vela, en la gente que le encanta, como dicen en Barranquilla, está diciendo carreta. La gente que le encanta engrandecer las cosas. Es allí donde obra los espíritus de mentira. Y entonces sigue diciendo la palabra de Dios. Entonces se acercó, versículo 24, Sedequía, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla. O sea, el jefe de los profetas adversarios golpeó a Micaías. Y a todas estas, Micaías termina hablando en contra de Acab. Y Micaías respondió, he aquí, tú lo verás en aquel día cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Jehoás, hijo del rey. Y dirás, así ha dicho el rey, echa este en la cárcel y manténle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. O sea, él le quería más a los profetas falsos que le dijeron que él iba a ir y iba a volver en paz. Mire, hermano, le voy a decir algo. Cuando usted y yo o cualquier creyente rehúsa a escuchar la palabra de Dios, rehúsa creer en la palabra de Dios, nos cauterizamos en nuestra mente para las cosas de Dios, pero nos abrimos para las cosas que son mentiras y desastrosas para nuestras vidas. Era el caso de acá. Por eso dice la palabra del Señor, creo que en Romanos capítulo 1, que Dios los entregó a una mente reprobada. A una mente reprobada. No es que Dios lo volvió reprobado, no. O sea, Dios simplemente se alejó y dijo, bueno, piérdete tú allí porque ya Dios no puede obligarnos. Y mire lo que le respondió el profeta. Y dijo Micaías, versículo 28. Si llegas a volver en paz, no ha hablado por mí. Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo, oí pueblo todo. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, Ramón de Galat. Y el rey de Israel le dijo a Josafat, mira, disfrázate tú como si fueras el principal y tal, porque la orden del enemigo era dispárenle a todo aquel que esté como el rey. Y fueron a atacar a Josafat. Y Josafat gritó. Cuando gritó, ellos conocieron que no era la voz de Acab. Pero hermano, es que a Dios nadie se le puede esconder. Adán trató de esconderse, no pudo, Dios lo encontró. Elías se metió en una cueva, Dios lo encontró. Josafat se escondió en una carroza, Acab se escondió en una carroza y mire lo que pasó. Versículo 32. Versículo 34. Y un hombre disparó su arco a la aventura, e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Y como la batalla había reciado, no pudo salir con vida, murió. Y dice la Biblia, yo le invito a que usted lea hasta el versículo 40, que la sangre de él se fue derramando en ese carro. Y como Dios le había profetizado por Elías, dice la palabra de Dios que los perros lamieron su sangre en aquel lugar. Porque lo que Dios dice se cumple, hermano. Páseme la otra diapositiva, hermana Cindy, por favor. Lo que Dios dice se cumple.
Vamos a hablar entonces en este caso de Elías, otro personaje muy importante, quien ministró y quien desarrolló su ministerio en medio de este reinado de Acab. Dice la palabra de Dios de Elías, quien aparece en la historia, irrumpe de repente en el capítulo 17. No se dice de dónde viene, no se dice nada, simplemente se dice que entonces Elías Tibita, que eran los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino sequía para este pueblo. Se cerraron los cielos. Y cuando los cielos están cerrados, cuando no hay lluvia, se para la producción agrícola. En estos tiempos se para hasta la electricidad, aumentan los precios, hay escasez. Pero sin embargo, Dios tenía cuidado de aquel hombre, el cual estaba hablando su palabra. Por eso traigo este texto a memoria hoy. Apocalipsis 3, 10 y 11 dice así: yo te guardaré en la hora de la prueba, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Aquellos que decidimos guardar y predicar la palabra de Dios y no estar predicando visiones y sueños y cosas que yo vi, que me mostró, que predique la palabra de Dios. Esa es la revelación central y Dios te va a guardar en la hora de la prueba. Porque dice la Biblia que Dios le dijo a este hombre que se fuera a un arroyo. Y aquel arroyo, ya tú sabes la historia, los cuervos que son carroñeros, que comen carne, le llevaban carne al profeta. Y si tenía sed, ahí tenía el arroyo. Cuando el arroyo se secó, había un problema, porque tal vez la carne iba a seguir viniendo, porque venía de parte de Dios, pero se iba a atragantar, se iba a deshidratar. Entonces Dios le manda a moverse a una región llamada Serepta. Mire cómo le habla Dios al profeta. 17:9. Levántate, vete a Serepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer que te sustente. ¿Quién le había dado la orden? Dios. ¿Esta mujer era del pueblo judío? No. Es que Dios usa al que quiere para bendecirte y bendecirme a mí también. Y no precisamente tiene que ser de la iglesia. No precisamente tiene que ser creyente de Cristo. Dios usa al que quiere. Usó un cuervo que era un animal inmundo para los judíos. Ahora usa una mujer extranjera y Dios dice: ya yo he tratado con ella. Anda para allá porque ella te va a sustentar. Y ya usted sabe lo que Dios hizo. Ni la harina escaseó, ni el aceite cesó. Aquella mujer tenía un hijo, su hijo muere y dice la Biblia que el profeta es utilizado en un milagro poderoso de resurrección para este niño. Resucita, vuelve a la vida. Pasado aquello, entonces Acab andaba loquito buscando al profeta, porque él le echaba la culpa al profeta de lo que estaba pasando. Él le decía que era culpa de él. Y el profeta en cierta ocasión le dijo: no, señor, la culpa es tuya. ¿Por qué me culpas a mí? Y Elías lo enfrenta y le dice: la culpa es tuya. Y lo reta. Y le dice: en el monte Carmelo te espero con tus baales. Yo te espero con tus baales. Y si tus baales vencieren, bueno, seré muerto. Y si no, yo los degollo a ellos. Y ya usted sabe lo que pasó en el monte Carmelo. El profeta dice: bueno, pueblo, acérquense aquí. Ustedes deciden hoy si siguen a Dios o siguen a los baales. Y se fueron, ya usted sabe el combate que hubo allí. Prendieron a aquellos hombres, hicieron su preparativo, colocaron leñas y tal, y no pasó nada. Y Elías se burlaba sarcásticamente de ellos. Decía: ¿será que Baal está de viaje? Porque era el Dios de los viajes. ¿Será que anda de negocio? ¿Será que está durmiendo? Pero nunca respondió Baal. Es que nunca va a responder. El único que responde se llama Jehová de los ejércitos. El único que tiene la salida para Venezuela, para Colombia, para todos los países del mundo, se llama Jehová de los ejércitos. No hay otro más poderoso. No lo hay. Por muchos seguidores que tengan, por muchas cosas que hablen, no podrá. Solamente Dios podrá responder y podrá transformar nuestras naciones.
pero tenemos que nosotros volvernos a la palabra de Dios. Tenemos que volvernos al ministerio profético. Y cuando yo hablo del ministerio profético, hablo del ministerio de hablar la palabra de Dios de una manera inspirada, no estar diciendo locuras. Que es que tú eres el esposo de ella, y es que tú te vas a casar con este, y es que tú, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar plata. Mire, ¿quieres plata? Trabaja. Sírvele a Dios. Ama a Dios, guárdate para Dios y Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. Órale a Dios. La Biblia dice, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, hermano. Y mire cómo dice Dios, añadidas. Diríamos en Barranquilla, será la ñapa. La ñapa, o sea, para Dios eso es insignificante. Lo primero es que tú y yo le sirvamos a Él. Y Elías estaba claro en esto. Y Elías dice la Biblia que también armó allí, armó el animal y entonces colocó piedra. Y qué tremendo, tiempo de escasez de lluvia. No estaba lloviendo, no había agua. Pero este hombre dice la palabra de Dios, que después de que preparó todo, mire lo que dijo, versículo 34, y dijo, llenad 4 cántaros de agua. Yo me imagino que él pidiendo agua cuando había sequía y la gente de pronto diría, oye, pero este hombre está loco. Este hombre está loco. No importa lo poco que tengas. No importa si hay escasez. Bendice la obra de Dios y Dios te va a bendecir. Bendice a tu hermano necesitado y Dios te va a bendecir. Bendice a tu familia y Dios te va a bendecir. No importa si hay sequía, no importa si hay escasez, no importa si no hay nada, pero lo poco que tú tienes, dalo para la gloria y honra de Dios. Porque no había agua y este hombre mandó a pedir 4 cántaros de agua y lo derramaron sobre el holocausto y sobre la leña y dijo, hacerlo otra vez. Ay, Dios mío. Otra vez volvió a pedir 4 cántaros más. Otra vez. Y lo hicieron. Y dijo aún la tercera vez. Y lo hicieron otra vez. Tiempos de sequías. Tiempos sin agua. Sin lluvia. Y este hombre bota 12 cántaros de agua, hermano. Porque él sabía que Dios iba a responder, hermano. Y es que Dios te está respondiendo hoy. Y me está respondiendo a mí. Aleluya. Ese Dios poderoso nos está hablando hoy. Total es que dice la Biblia de que de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Por mandato de quién? De Dios. O sea, que Dios era el que le decía, pide 4 cántaros de agua. Pide 4 más. Pide 4 más, chicos. Que yo voy a suplir, yo voy a llenar. Yo voy a proveer. Yo voy a hacer cosas grandes. Era Dios el que le daba la palabra al profeta y el profeta actuaba conforme a la palabra. Por eso hoy te invito, amado hermano y hermana, decreta, declara, suelta, haz lo que quiera, pero que sea la palabra de Dios. Eso es lo que mueve la mano de Dios. Definitivamente, aquí lo estamos aprendiendo. Total es que dice que cuando este hombre clamó, descendió fuego del cielo y el agua se secó, las piedras también se quemaron y se consumió todo el holocausto. Dios respondió. Dios respondió. Versículo 39 voy a leer. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios de Israel. Jehová es el Dios. Muchos van a glorificar a Dios por el milagro que Dios va a hacer en tu vida cuando tú y yo nos dispongamos a usar su palabra. Muchos van a decir, verdaderamente este es cristiano y es cristiana. Verdaderamente este hombre tiene algo distinto, tiene algo que no sé, no lo he visto en otras iglesias, no lo he visto en esta, porque va a ser la gracia de Dios a través de su palabra, hermano. Y muchos van a glorificar a Dios a causa tuya y vas a recibir tu recompensa. Entonces Elías tomó los profetas y
los degolló. Qué gran victoria tuvo Elías. Yo me imagino a Elías saliendo en Facebook, en Instagram, por las redes digitales, por los noticieros. Era el momento de Elías. ¡Wow! Era el momento de Elías. Elías estaba en la cumbre del ministerial. Elías lo invitaban a predicar para allá, para acá, para allá, para acá. Profetizaba, hablaba y era el hombre usado en el momento. Y Elías entonces procede después a orar por la lluvia y comienza a venir la bendición nuevamente, ahora para toda la nación, porque la nación había reconocido que Jehová es Dios. Venezuela, Colombia, Salvador, Chile, Argentina, los hermanos que representan países aquí, créanlo hoy, que cuando sus naciones y la mía reconozcan que Jehová es Dios, se van a abrir las ventanas de los cielos. Pero eso tiene que empezar por nosotros. El avivamiento comienza por nosotros individualmente. Y no hay nada que pueda avivar la vida de un creyente si no es la palabra de Dios. Porque dice, porque la palabra de Dios es vida, es viva y eficaz. Viva, de avivar, avivamiento, eficaz, produce efecto. Es ella. Pero ¿qué pasa? Se levantó Jezabel, la mujercita de acá. Se enteró de lo que había hecho este hombre. Acá le fue con el chisme allá y lo amenazó. Cuando lo amenaza, este hombre huye, se esconde de Dios en una cueva, pedía la muerte, Señor, mátame. Y el Señor le respondió estas palabras. Usted debe saber la historia. Vamos a resumir por cuestiones de tiempo. Levántate y come, porque largo camino te resta. No importa el miedo, no importa lo que estés pasando. Lo importante es que tú y yo entendamos que estamos en las manos de Dios y que mientras estemos en Dios tenemos cosas que hacer. Dios no nos ha llamado a estar ociosos, nos ha llamado con una misión y una visión. Todos hemos sido llamados con propósito. Pero hay algo que vamos a aprender hoy, que si tú y yo no cumplimos el propósito que Dios nos encargó, ese propósito se va a cumplir así sea por otra persona, aunque no sea por ti o por mí. Porque Dios le dice a este hombre en el capítulo 19, versículo 15, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nisi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, a Abed-Melech ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Y qué pasó? Lo único que logró hacer Elías fue ungir a Eliseo. Lo demás tuvo que hacerlo Eliseo. Había un propósito marcado por Dios para Elías, pero Elías no fue capaz de cumplir el propósito, aunque fue salvo, aunque era un hombre de Dios, pero eso no garantiza que cumplas el propósito. Así que yo te invito a declarar eso. Esto es lo que yo llamo declarar y decretar. El Salmo 138:8, donde David dice, Jehová cumplirá su propósito en mí, pero tenemos que disponernos a lo que Dios nos manda y ser obedientes. Él unge a Eliseo, ya usted sabe el llamado, después hablaremos de Eliseo, unge a Eliseo, llama a Eliseo, Eliseo se va con él por allí y después por allá vuelve a confrontar a Nabot, ya leímos esa parte. Y en el capítulo 2 de Segunda de Reyes vemos que Elías es traspuesto al cielo en carros de fuego. Terminó su ministerio, un hombre bien usado, pero pudo haber hecho más. Y Dios estaba dispuesto y había diseñado a Elías, para que hiciera más. Estaba diseñado de parte de Dios, capacitado para hacer más, pero él no quiso. Él se quedó con Eliseo, ungió a Eliseo y listo. Cuando sigamos viendo la historia del pueblo de Israel, nos vamos a dar cuenta que Eliseo fue el que terminó ungiendo lo que Dios le había mandado a Elías. Entonces, hay que aprender tantas cosas de la palabra de Dios. Pero por hoy vamos a dejar esta clase hasta aquí. Seguiremos desarrollando algunos otros reyes y palabra que debemos de tomar hoy. Cada quien ocupe su lugar, como el caso de Acab con su esposa. En el ministerio, en la casa, cada quien tome su lugar.
y como hombres de Dios profeticemos y hablemos la palabra de Dios. Queremos avivamiento para nuestros barrios, nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestro país. Comencemos por nosotros, creyéndole a Dios, que Dios te va a responder. Dios te bendiga, amado hermano y hermana.